Buenos días, audiencia, como siempre un placer reencontrarme con ustedes por este medio y bueno, para comentar diferentes acontecimientos que han estado en el tapete en estos últimos días. Lo primero que quiero hacerles llegar es un resumen de mis palabras en la Cámara, haciendo uso de la media hora previa a la semana pasada, y en ella hice referencia a los negocios inmobiliarios de la Comuna Canaria. En estos últimos tiempos, la autodenominada Comuna Canaria, para mi Intendencia Municipal de Canelones, se ha dedicado a realizar negocios inmobiliarios. Hace aproximadamente un año el intendente anunció la adquisición de unos terrenos, que estos se destinarían a la instalación de empresas, a la creación de más de 2.000 puestos de trabajo permanentes en la zona de Pando. Tenemos que recordar que esta adquisición cobró notoriedad porque el Tribunal de Cuentas de la República formuló graves observaciones en cuanto al procedimiento seguido por el gobierno departamental de Canelones, que obtuvo un préstamo de $1.500.000 por parte del Banco Bandes, sin cumplir con la norma constitucional que exige que para contratar un préstamo se necesita el informe previo del Tribunal de Cuentas, y sin solicitar condiciones a otras instituciones bancarias. Con este dinero adquirió directamente varios predios sin solicitar públicamente ofertas, para luego cederlos también en forma directa por 40 años a una firma privada, algún amigo, sin hacer una licitación previa ni invocar excepción alguna para omitir este procedimiento. Estas cosas no se pueden permitir. Ese préstamo al que les hice referencia está siendo abonado en 42 cuotas con dineros suyos de todos los ciudadanos de Canelones, y esta primera se pagó en enero del 2012 y la última deberá abonarse en junio del 2015. También como garantía de dichos pagos la Intendencia cedió $60.000 mensuales de impuestos a cobrar. Como tantas irregularidades administrativas son tan evidentes, el gobierno departamental dejó sin efecto la cesión del predio a esa empresa particular y se abocó a gestionarlo directamente. Yo desconozco si existen emprendimientos que se hayan instalado ahí, pero aparentemente ese parque no ha tenido esa respuesta empresarial que esperaban las autoridades, y vuelvo a reiterar, esperaban un proyecto con 2.000 plazas de trabajo, y eso da lugar a un nuevo emprendimiento inmobiliario de la Intendencia de Canelones. Días pasados, la Junta Departamental de Canelones aprueba el convenio celebrado con Antel, por el cual el ente estatal Antel, que Antel somos todos los ciudadanos del país, edificará en el Parque Industrial de Pando, nos hacen saber, un moderno centro de procesamiento de datos. Para ello, Antel adquiere 5 hectáreas del parque industrial por $3.200.000. Si sacamos las cuentas, Antel pagó $640.000 la hectárea, y además la Intendencia exonera del pago de los tributos inmobiliarios que deberían pagar por construcciones que realizará Antel en ese predio por 24 años. Y ustedes acá, cuando hablo de la exoneración de contribuciones, saben, aquellos canarios que por diferentes razones han tenido atrasos, no se perdona nada. Pero acá a Antel le estamos dando 24 años de exoneración. Este es el fruto de un acuerdo político con el ente de las comunicaciones, que ha decidido ayudar económicamente a otra intendencia del área metropolitana, pagándole $60 el metro cuadrado de terreno. Vaya que vale ese terreno, pero bueno, como los dineros son nuestros, no hay que medir los costos. Para esta operación contable, la Intendencia de Canelones se libra de una deuda que no iba a pagar nunca, y Antel, que contablemente la cobra, y así en los hechos queda con un previo en un parque que compró con un crédito que la Intendencia de Canelones deberá seguir pagando hasta el año 2015. Esta operación en los hechos no ha transferido
un solo peso. Solo se hicieron 2 asientos contables por esta millonada de dólares, ¿no? Todo esto no es más que una muestra de cómo se manejan los dineros públicos, los dineros de todos los uruguayos. Por una parte, por parte del ente que cobra elevadas tarifas para publicitar todos los espectáculos que vienen al Uruguay, los espectáculos que tenemos, y a todos los equipos deportivos del país, cualquiera sea la disciplina que se practique, y además para hacer un estadio cerrado a la Intendencia Municipal de Montevideo. Cómo rinden los dineros de los uruguayos, cuánto se nos cobra para que haya este sobrante, ¿verdad? Lamentablemente estas cosas están pasando en Canelones. Y debemos decir que casi todos los días hay actos parecidos que suceden en intendencias, porque no desde el gobierno, que no puede estar ajeno a este tipo de maniobras y arreglos entre amigos de la casa. Basta ver con lo que está pasando con los impuestos. Y acá, sin ir más lejos, el lunes pasado, el mandatario convocó, el primer mandatario, el señor Mujica, convocó al vicepresidente Danilo Stori y al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, buscar una salida por el tema de la deuda que tiene Paco Casal con la Dirección General Impositiva. ¿Cuántos uruguayos han tenido problemas con la Dirección General Impositiva y han tenido que pagar y hacer un esfuerzo para pagar y hacer frente hasta los últimos centésimos? Pero acá, una vez más, hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segundo. Acá hay que ser aliado de este gobierno para que el presidente se tome el trabajo de que se nos exoneren las deudas, cuantiosas deudas de la Dirección Impositiva, como se le está haciendo a Paco Casal. Señores, son miles las empresas uruguayas que en alguna oportunidad han tenido deudas por diferentes circunstancias con empresas públicas, y en esos casos se atraviesa por un proceso que a veces llega varios años, donde la empresa es embargada con certificados suspendidos y hasta puede llegar a la clausura, no permitiendo el funcionamiento. Por alguna de esas tantas empresas uruguayas que la pelean en el día a día, ¿se ha solicitado este tipo de revisión desde el Poder Ejecutivo? ¿Verdad? Que jamás. Lo sabemos. Pero bueno, no estaremos perdiendo las prioridades a quienes se está favoreciendo. Hace unos días el gobierno se exoneró del IVA al recital de la banda Aerosmith. Hoy vemos cómo le hacemos con Paco, y así nos olvidamos de ver cómo le hacemos con las pequeñas empresas, esas pequeñas con tantas dificultades, como con los granjeros, con los artesanos y con todo aquello que uruguayos que intentan trabajar honradamente en este país y deben cumplir con el pago de la luz, el agua, el Banco de Previsión Social, la impositiva, y que no tienen un poder ejecutivo atrás que esté atento a opinar sobre los impuestos que paga son justos o injustos. Otro tema que quiero comentar con ustedes ha sido las elecciones de Argentina, en nuestro país hermano, nuestros vecinos, donde la oposición se impone en los principales distritos. El domingo pasado nuestros hermanos argentinos acudieron a las urnas para renovar su Congreso. La mitad de los escaños están en la Cámara de Diputados y 1/3 en el Senado serán recambiados. Según se informó, la participación de la población superó el 75% de ese padrón electoral, en lo que llamó las elecciones mejor organizadas de los últimos 30 años. ¿Y por qué les nombro esto? Porque esto debe ser destacado. Fue un ejemplo de democracia donde la gente participó, se organizó y eligió. Evidentemente el oficialismo va perdiendo terreno. En solo 2 años el apoyo popular al kirchnerismo pasó desde el contundente 54% que le permitió a la presidenta argentina Cristina Fernández acceder a un segundo mandato de gobierno, y a un diluido 32% logrado este domingo, si bien conserva sus mayorías parlamentarias, aún así es uno de los peores desempeños electorales del kirchnerismo desde la llegada al poder desde el año 2003.
Ese resultado del oficialismo, tanto en las primarias como en la elección de este domingo, es uno de los peores obtenidos por una fuerza en el gobierno en 30 años desde el retorno a la democracia en la Argentina, que se cumplirán este próximo diciembre. Esto nos demuestra que cuando nos acostumbramos al poder, cuando la soberbia, el autoritarismo y los cargos se transfieren en prioridad, nos olvidamos de trabajar por y para la gente. La gente, los ciudadanos, necesitan y desean un cambio. Esa necesidad tiene su mejor expresión, que son las urnas. Cuando nosotros recorremos semana a semana nuestro departamento, conversamos con la gente, la escuchamos y sentimos que el Uruguay y su gente también va por el cambio, por la oportunidad para todos de estudiar, de trabajar, de vivir en paz. Acá tenemos que ser claros, las mayorías no son buenas nunca. Los contralores no son efectivos si tenemos una mayoría de manos que se levantan para decir siempre, acá está todo bien. Nosotros tenemos un candidato cuyas prioridades, lo está demostrando con su accionar, es escuchar. Escuchar con atención a los ciudadanos uruguayos de todos los rincones del país y en base a las necesidades crear un programa de gobierno con y para todos los uruguayos. Yo creo que las épocas de los grandes discursos, de las grandes ideas, de los grandes planes que no se pueden llevar a cabo en la realidad, ya se terminaron. Ahora estamos en tiempos de propuestas serias y que sean reales, instrumentadas por técnicos con probada experiencia, no títulos, no experimentos, sino propuestas que realmente respeten el sentir de la gente y apunten a una mejor calidad de vida para todos. Nosotros en Vamos Uruguay tenemos el candidato, tenemos el equipo, tenemos la actitud de trabajo y el esfuerzo. Así que los invito a ir por un Uruguay educado e integrado, por un Uruguay próspero y solidario, por un Uruguay libre y seguro. Los invito a ir por un Uruguay integrado al mundo, por un Uruguay con futuro. Por eso, y por mucho más, los invito a ir por un Uruguay para todos y un vamos por Canelones. Cuento con todos ustedes, les deseo que tengan una muy buena semana y nos reencontramos como siempre en unos pocos días.